La Policía Nacional advierte que ya están circulando billetes falsos en el mercado, especialmente dólares, y por eso están pidiendo a las personas que tengan mucho cuidado, mucha precaución a la hora de realizar transacciones económicas. Esto atendiendo a que ya estamos entrando a una época de alta demanda comercial. Waldir Domínguez tiene todos los detalles de este tema. Adelante, Waldir. Gracias, y precisamente por esa situación nos acercamos hasta un conocido local de venta de electrónicas. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque ya estamos llegando a una época ya del año ya donde las ventas han aumentado o van en aumento principalmente, y la Policía Nacional tiene ciertas recomendaciones con respecto a la circulación de billetes falsificados, principalmente dólares, y por otro lado también los billetes nacionales. Nos hablaba el comisario Alferi Rojas esta mañana. Estamos junto a Edgar Encina, que es el encargado de este local de ventas. Edgar, ¿cómo ustedes manejan la cuestión de la recepción de billetes? ¿Cómo verifica cuál es la precaución que tienen en cuanto a la circulación de billetes falsos aquí en este local? Y realmente nosotros, por experiencia nomás, yo normalmente suelo agarrar y ver si es que realmente es falso o si es real, porque no tenemos la maquinita esa, ¿verdad? Ya creo que dentro de poco nos van a traer, porque es nuevo local. Realmente hace 4 meses recién que se abrió y justamente por eso nomás. Y Pero ya decías que en algún momento alguna compañera tuya ya sufrió la recepción de un billete falsificado. sí, en el local de Shopping del Sol ya tuvimos ese inconveniente, ¿verdad? Pero por suerte en la empresa, en la sucursal central se detectó. Por suerte no tuvo complicaciones mi compañera, o sea, no se les descontó ni nada. Aquí en este local ustedes ya evitan recibir billetes en dólares, por ejemplo. Y yo normalmente trato de no recibir justamente por la igualdad que hay en lo que es el billete falso y con lo que es el billete real, ¿verdad? Por la dificultad, obviamente. Claro, trato no de complicarme, entonces no recibo luego. Muchísimas gracias, tío. La situación entonces de los comerciantes, y por otro lado también conversamos, así como les decía, con la Policía Nacional, y el comisario Alferi Rojas nos hablaba acerca de los cuidados, de la precaución que hay que tener a la hora de recibir un billete en dólares específicamente, y esta era la explicación que daba el comisario del Departamento de Delitos Económicos específicamente con respecto a eso. Escuchen y presten mucha atención a lo que mencionaba con respecto a las características que hay que tener en cuenta para la verificación de un billete falsificado. Según el registro del Banco del Tesoro de los Estados Unidos, es el formato más seguro para los fabricantes, que es el listón de seguridad, que tiene una figura holográfica y un juego en 3D, que conforme al usuario al realizar un pequeño movimiento en forma interna se ve una figura que describe el valor del billete, que uno al realizar ese movimiento se observa ese diseño que tiene un movimiento en forma interna. Y el tintero, que dentro tiene una campana que tiene la tinta OBI, que varía la coloración de la tinta al realizar un pequeño movimiento que cambia de color cobre a verde. O sea, son 2 medidas de seguridad introducidas en el nuevo formato. Y aclarando que el formato anterior sigue vigente, por supuesto, solamente que el diseño, el contraste, la resolución son distintas y se introducen. Hay que destacar el punto más resaltante entre estos 2 billetes, que igual tenemos el hilo de seguridad. O sea, ambos billetes tienen el hilo de seguridad, solamente que se introduce como una medida, una característica de seguridad más óptima, que no la distingue y la diferencia a la otra. Bueno, evidentemente esto ha recorrido también en nuestro país. Nos decía días atrás nada más, en Perú también se pudo incautar 30 millones de dólares y 50.000 euros. Y ese grupo criminal tenía vínculos con el Paraguay, nos decía también la Policía Nacional, y por supuesto también las recomendaciones dadas por los investigadores en cuanto a la circulación, en cuanto al uso de este tipo de billetes. A tener muy en cuenta entonces, y esto era lo que recomendaban por parte de la Policía Nacional para la ciudadanía en general. Como ya decían ustedes, compañeros, ya estamos llegando a una elevada alta de utilización de dineros en efectivo, entonces a tener muy en cuenta ciertas características. Hay que hacerle entender también a la ciudadanía que si uno recepcionó por X situación de un billete que a él presuntamente le arroja como dudoso, uno puede acercarse a su policía.
puede acercarse al Departamento de Delitos Económicos. El hecho de que él venga, consulte sobre la autenticidad de su billete, él pudo haber sido objeto de víctima de la circulación de un billete falso. En cuanto al dinero nacional, nos hablaba 50.000, 20.000 y 100.000 guaraníes. De mayor circulación, hablamos del billete de 100.000 guaraníes, es lo que más se falsifica o por lo menos más circula aquí en el país. Así que a tener muy en cuenta eso, y ya en los próximos centros informativos de nuestro canal también vamos a ir expandiendo más la explicación y por supuesto las características a tener en cuenta para poder detectar si se trata o no de un billete falso, compañeros. Muchas